Bueno, esta semana, este viernes, Revista ¿Qué pasa? Reveló un contrato privado, un nuevo contrato privado que beneficiaría a la empresa Cabal. El acuerdo que fue firmado por el empresario Hugo Silva y Mauricio Valero, socio de Natalia Compañón, cede la exclusividad a Cabal para revender los terrenos de Machalí durante el año 2015 y obtener una millonaria comisión. Queremos analizar estos nuevos antecedentes del caso precisamente con la editora de Revista ¿Qué pasa? Y además autora del artículo que revela y que es la portada de la Revista ¿Qué pasa? De esta semana, que se llama La otra pasada de Cabal. Paula Comendari, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Matilde. Bueno, Paula, tú estuviste reporteando este tema. ¿Cuán difícil fue llegar a esta información, a este nuevo contrato que habla precisamente de que este negocio no se cerró solamente con el pago de los 9.500 millones de pesos por estos 3 terrenos, sino que había un anexo de contrato que permitía aún sacar un beneficio mayor si estos terrenos se vendían a un precio mayor este 2015? Bueno, básicamente era un nuevo contrato, solamente que se firmaron el mismo día. Y el tema es que cuando nosotros publicamos el primer artículo a principios de febrero, todos nos quedamos con la misma duda de que había alguna pieza que estaba dando vuelta, que no cerraba por completo. Y era que por qué el precio de los terrenos, por los cuales Cabal había pagado 6.500 millones hace un año, en enero de este año se vendían por 9.500 millones. O sea, ahí había una pasada de 3.000 millones de pesos. Y nos pusimos a investigar con esa duda en mente. Nos juntamos con autoridades, con políticos, con abogados, hasta que esta semana llegamos al contrato que se firmó ese 21 de enero, el mismo día que se firma el contrato de compra-venta, y nos enteramos de que en el fondo había una exclusividad para Mauricio Valero, el socio de Natalia Compañón en Cabal, para revender estos terrenos, pero por 14.500 millones de pesos. ¿Tú pudiste ver el contrato? Sí, yo tuve acceso al contrato completo. ¿Y esos contratos son públicos o por tus fuentes pudiste tener acceso a este contrato? Sí, tuve acceso por todo el reporteo de investigación que tuvimos, pero efectivamente es un contrato entre privados. Es un contrato entre privados. ¿Cuán difícil te resultó llegar a esta información? Porque me imagino que luego del primer reportaje de Revista ¿Qué pasa?, que es precisamente el día después que se firman estos contratos, se deben haber subido las alertas a todo nivel, sobre todo en Silca, los que compraron estos terrenos, porque, entre comillas, ya los terrenos no valen eso porque nadie va a querer comprar estos terrenos. Claro, yo creo que hoy día es mucho más difícil que haya efectivamente un cambio al plan regulador por el tema político público que hay hoy día. Ahora, la querella que presentó Hugo Silva en contra de Cabal fue también un tema súper importante para nosotros darnos cuenta que aquí sí había un tema. Claro, y esa precisamente puede ser un hilo a seguir y que te lleve a todo el resto de los temas y al contrato que ustedes tienen, que hoy día el fiscal decía que él también había ya tenido acceso a este contrato, que es materia y es parte de la investigación, que lo tiene en su poder hace 2 semanas. ¿Y de qué nos da cuenta este contrato, Paula? ¿De que hay más piezas que no conocemos o esta es la última pieza? Porque primero sabíamos que había un cheque. Ahora resulta que hay 3 cheques. Primero sabíamos de un contrato, ahora hay otro. Yo creo que básicamente el artículo hoy día nos ayuda a entender que nosotros conocíamos solamente una parte del negocio hoy día. Y con el artículo hoy día podemos entender que recién ahora tenemos todos los detalles para entender el negocio en su totalidad. Y el tema es que en un comienzo podríamos hablar simplemente de un tema de especulación inmobiliaria. Tú compras unos terrenos baratos, los vendes caros. Pero hoy día el contrato que hoy día nosotros hacemos público en el que pasa nos ayuda a entender que había un tema de gestión. O sea, Mauricio Valero, socio de Natalia Compañón, no era la presidenta, se compromete a gestionar estos terrenos. Y si que uno piensa, ¿por qué si se venden a 9.500 millones y tú te comprometes a venderlo en un mínimo de 14.500 millones? Efectivamente era porque ahí obligatoriamente tenía que haber un cambio al plan regulador, porque si no, no se entiende la subida de precio tan dramática en el fondo. Ahora, ¿por qué este contrato lo firma solo Mauricio Valero y no la sociedad en conjunto, junto a Natalia Compañón? ¿Es que él quería hacerse esta pasada solo? Yo creo que eso uno lo tendría a pensar, pero en la cláusula número 10 del contrato aparece que solamente es Mauricio Valero el que puede gestionar estos terrenos. Ninguna otra corredora
puede vender estos terrenos. Y en la cláusula 10ª dice que solamente él o alguna sociedad que esté controlada por él. Y la única otra sociedad que está controlada por él es Cabal. Entonces, si se hace esa mención, efectivamente es porque ese contrato, esos terrenos van a ser vendidos por Cabal finalmente, o al menos eso es lo que todos pensamos, porque si no esa cláusula no existiría. ¿Y por qué solamente él es el que firma? ¿Se quiere un poco poner aparte a esta nuera de la Presidenta de la República? O sea, yo creo que eso es parte de la investigación, pero a mí me hace pensar que en el fondo no se quiso poner a una misma empresa vendiendo terreno a un precio súper caro y al mismo tiempo esa misma empresa revendiéndolos a un precio incluso más caro este mismo año. Ahí se genera una sospecha, encuentro yo. Ahora, ¿qué es lo que falló en este negocio, entre comillas? Porque se iban a vender estos terrenos a 9.500 y hoy día Silca pone esta querella por estafa. ¿Cuál es para Silca la estafa? Básicamente, a mi entender, es que no va a ocurrir el cambio de suelo, o por lo menos no en el corto plazo. Y tú sabes que el empresario de la sexta región tiene un crédito bullet, que significa que en 2 años tiene que pagarle al Banco de Chile. Si el cambio del plan regulador no ocurre en estos 2 años, ¿dónde va a sacar los 7.000 millones para pagarle al Banco de Chile? O sea, tendría que venderlos al mismo precio. Y eso hoy día es imposible, porque hoy día lo que se puede hacer en esos terrenos es plantar fruta, ese tipo de cosas, pero no se puede hacer ningún proyecto inmobiliario. O sea, los terrenos hoy valen menos. Valen muchísimo menos. Muchísimo menos. Ahora, otro de los temas que surge acá es la arista más política. ¿Cómo crees tú que sigue complicando este tema a la moneda y a la Presidenta de la República? Yo creo que el tema ha afectado dramáticamente la imagen de la Presidenta, lo hemos visto en las encuestas. Y hay una cuestión que aparece muy fuerte hoy día, es el tema que, la Presidenta ha dicho que no sabía del negocio de su nuera y que se enteró porque pasa a principios de febrero. Pero yo me pregunto, si esto causó una crisis mayor en la moneda, ¿por qué la gente cercana a la Presidenta, los ministros, etcétera, no preguntaron si lo que se sabía hasta entonces era básicamente el negocio completo? Ahora, hay que preguntarle a ella si ella ahora sabía o no sabía, porque si no sabían, y yo creo que también hay un tema que llama bastante la atención, porque tendrían que haber, no sé, previsto lo que podía pasar si es que habían otras aristas en el mismo negocio. Pues sí, claro, no cabe tal vez la respuesta ahora que no se sabía, porque lo esperable es que después de una situación así hay un análisis con los personajes involucrados y también con el comité político. A mí me parece que eso es lo que debería haber pasado. Otro dato que se me olvidó preguntarte de la parte anterior, porque Silca se querella por estafa. ¿Hay, de acuerdo a tus antecedentes y si pudiste ver alguna parte del anexo, en que hubiera un compromiso de que estos terrenos iban a cambiar de uso de suelo o no? No hay ninguna mención a ese tema, uno lo subentiende. Ahora, sí, Mauricio Valero tenía la exclusividad para durante el 2015 vender esos terrenos con una comisión del 26%. Estamos hablando que los proyectos inmobiliarios, cuando una corredora vende, el porcentaje de comisiones de un 2%, un 3%, estamos hablando que aquí había una comisión de 26%, incluso más, si los terrenos se vendían sobre los 14.500 millones, la comisión subía a un 35%. Y en términos de dinero, en la peor de las situaciones que se hubieran revendido estos terrenos en este de 2015, ¿cuánto habría obtenido Silca y Cabal? Cabal, mínimo 1.300 millones más los 2.500 que ya obtuvieron por la pura venta al terreno. En el peor de los escenarios. En el peor de los escenarios. ¿Y en el mejor? En el mejor podía, o sea, depende del precio que se vendan los terrenos, pero por ejemplo, si se hubiesen vendido, estamos hablando que el mínimo era 600.000 UF. Pongámonos el ejemplo que se vendiera a 700.000 UF, que ese ejemplo está dentro del contrato, ellos hubiesen ganado 2.200 millones más o menos. Ahora, este contrato que se firma es un contrato que tiene, claro, tú hablas de eso también está estipulado en el contrato porque habla de múltiples escenarios, o sea, se ponen casi en todos los casos, menos en el que Revista ¿Qué pasa? Hubiera publicado al día siguiente de esta firma y hubiera hecho, digamos, sacado a la luz este contrato. Pero ellos se ponen en muchos escenarios. Esto es común, es, digamos, una práctica que se haga de acuerdo a lo que ustedes conversaron con los abogados que están viendo este tema también. O sea, en el fondo, lo que tenemos que pensar es que si la Revista ¿Qué pasa? No hubiese publicado el artículo el 5 de febrero, el negocio seguiría funcionando.
O sea, yo creo que ellos se pusieron en todas las situaciones porque yo creo que ellos sentían que los terrenos sí se iban a poder vender este año y eso implicaba un cambio al plan regulador. Paula, ¿han recibido presiones por parte de políticos o anónimos para no seguir publicando o, digamos, presiones también por haber publicado algo que arruinó un negocio de estas características? No, no, para nada. Lo que sí yo veo es que la ciudadanía, la gente tiene mucha sed de información. O sea, la gente pregunta, llama, quiere saber. En ese sentido yo creo que La Moneda sí tiene como un desafío de dejar a la gente tranquila y contestar ciertas interrogantes que siguen dando vueltas. ¿Cómo ves tú que ha actuado La Moneda en este caso? Yo creo que La Moneda ha sido lenta en su respuesta. La Moneda ha sido lenta en su respuesta. Ahora hay otra interrogante que es aún anterior. ¿Por qué Cabal compra estos terrenos a este señor que se los vende en estos 6.500 millones y no es él el que hace el negocio de la vida? No, lo que tenemos que pensar, que es súper importante, es que Cabal pide un crédito al Banco de Chile por 6.500 millones de pesos y ese crédito se vencía el 21 de enero. Entonces, básicamente ellos tenían que venderle a alguien los terrenos para obtener la plata. Cabal es una empresa que no tiene negocio, no tenía la solvencia como para poder pagar ese crédito. Claro. Entonces, Hugo Silva parece como un salvavidas, entre comillas, frente al tema. Y bueno, vamos a seguir investigando este tema, pero la relación entre ellos dos son conocidos antiguos. Básicamente hubo, se supone, distintos oferentes. Ahora, yo creo que ellos no eran grandes amigos, yo creo que se buscaron el camino. Hubo también una oferta de una empresa mexicana anterior que se hubiera hecho aún más rentable este negocio, que sin embargo, porque no se cambió el uso de los suelos durante el 2014, no se hizo el negocio y eso obligó en el fondo a llevar a esta venta a Silca. Eso, bueno, es algo que ustedes también lo publicaron y que también se estaba investigando. Esos mexicanos no aparecen ahora como oferentes. No. Paula, ¿ustedes van a seguir investigando? ¿Hay otras aristas de este caso que vayamos conociendo, por ejemplo, la próxima semana? No, nosotros seguimos investigando varios temas y no descartamos que haya una tercera parte. Muy bien, Paula Comandari, editora de Revista ¿Qué pasa? Y además la autora del artículo de esta semana. La otra pasada de Cabal, el tema de portada de la revista ¿Qué pasa? Que nosotros hemos estado informando sobre las reacciones también a este artículo. Paula, muchísimas gracias por contarnos estos detalles que han ocurrido tras la publicación de este artículo. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Matilde.